Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado, Señor, tu santo nombre aquí y ahora, Señor, entre nosotros, tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos abras los corazones, que nos prepares para dar y para recibir, Señor, en esta escuela sabática. Vamos a tocar un tema difícil, un tema complicado, que necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder aclarar ideas, Señor. Te pedimos que estés con todos aquellos que aún están en camino y con todos los que están al otro lado de la red, para que todos seamos uno en ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es La justificación solo por la fe. Seguro que habéis escuchado muchas veces el versículo que nos habla de que la justificación es solo por la fe. Y seguro que muchas veces nos hemos sentido impelidos a justificarnos por alguna que otra obra. El hombre tiende a no comprender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y la tendencia humana es a no creer o no acabar de creerse que no tengamos que hacer o que lo que nosotros hagamos no influya para nuestra salvación, en el sentido de que sea la causa de nuestra salvación. A veces hacemos cosas, el Espíritu Santo nos utiliza para cosas buenas y tenemos la tendencia a pensar de que ¡wow, qué cosa, qué he hecho, ¿no? Qué impresionante lo que he hecho, ¿no? O pensar que quizás estemos en un nivel de santificación superior al del resto, ¿no? Porque hayamos hecho según qué cosa. Debemos tener muy claro la justificación por la fe, porque la humildad, nuestra humildad va a depender de eso. Sabemos que todo lo que nos pasa al final es por gracia de Dios. Dios nos regala la salvación. Y tenemos que creer que eso es cierto. Y ver que al final, por muchas cosas que hagamos, lo bueno que viene de Dios viene por su gracia. Nos lo regala. No es porque hayamos hecho más o menos cosas. Vamos a entrar en este tema. Vamos a ver un poco todo esto. Y vamos a empezar con el versículo Gálatas 2:20, que nos recuerda la lección para memorizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gracias. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo tenemos pues el resumen compacto de toda la ley, de toda la fe, de toda la palabra de Dios. El resumen compactado. Fijaros, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estamos crucificados con Él? Físicamente, evidentemente no. ¿Tenemos que morir en la cruz como Él? Bueno, algunos quizás, ¿no? Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay algo que tiene que estar crucificado con Él en la cruz. ¿Qué es lo que tiene que estar crucificado con Él en la cruz? El yo. Por lo tanto, ¿quién domina el yo? El ego. ¿Quién domina el ego? Podéis gritar y decirlo más alto o coger un micrófono. ¿Quién es la...? O sea, nosotros, ¿qué tendencia tenemos? ¿Tenemos tendencia al bien o tendencia al mal? Tenemos tendencia al mal, ¿verdad? Entonces, el pecado es nuestra tendencia. ¿Quién es el rey del pecado? Satanás, ¿verdad? Entonces nosotros estamos
Y eso en algún versículo bíblico, el cual no he podido encontrar esta mañana, pero lo explica claramente. Estamos casados con Satanás. No los dice así, pero el concepto que nos muestra es que estamos casados con Satanás, casados con el yo, cuando nosotros venimos a este mundo. Y es necesario que uno de los dos muera para que podamos casarnos con Cristo. ¿Vale? Fijaros que en la ley sabemos que el matrimonio no se puede romper si no es por muerte o adulterio. Eso lo sabemos, nos lo explica la palabra de Dios. Pues incluso en esto, que parece, bueno, de hecho que es espiritual, que es tan importante, tiene que ver la ley del matrimonio. De hecho, si no muere uno de los dos, o Satanás o nosotros, no hay boda, no podemos casarnos con otro, ¿no? Para que nosotros podamos casarnos con Cristo, Satanás debe morir. Para que nosotros podamos unirnos a Dios, el yo, que es dominado por Satanás, debe morir. Entonces seremos viudas, como iglesia. Y entonces podemos casarnos con Cristo. Lo contrario es incongruente. No podemos estar con alguien y luego estar con otro, ¿no? Entonces tenemos que dejar a uno para casarnos con el otro. ¿Cómo puede ser? Solo crucificándonos con Cristo. Cuando nosotros nos crucificamos con Él, cuando el yo es crucificado juntamente con Él, entonces muere el yo. Cuando muere el yo, somos viudos. Y entonces tenemos derecho de boda, podemos casarnos con Cristo. Fijaros que hasta en eso el matrimonio es importante conocerlo. Cómo esas leyes matrimoniales tienen más profundidad de la que muchas veces podemos ver. No es un capricho de Dios. Por eso no se podía repudiar a la mujer por gusto. ¿No? Hay una serie de cosas que Cristo ya deja claro que no se deben hacer, ¿no? Porque es lo que representa, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, nos lo está diciendo. Ya no vivo. Yo ya no vivo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Él. ¿Vale? Entonces somos libres para poder casarnos con Él ahora. Sino que Cristo vive en mí. Ahora sí puede vivir Cristo en mí porque el yo ya está crucificado. Ya hay un espacio libre para ser ocupado por Cristo. ¿En forma de qué? ¿Cómo ocupa? ¿Quién ocupa nuestro interior? ¿Quién debe estar ocupando y vivir en nuestro interior? El Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, Cristo está dentro de todos nosotros. Es el resultado de esa boda, que somos uno con Cristo mediante el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué somos? Uno. Somos uno. Igual que dice Génesis, ¿no? Que serán una sola carne, ¿no? Marido y mujer serán una sola carne. De esa misma manera somos uno con Cristo, porque Él vive en nosotros mediante el Espíritu. O sea, siempre es esa relación de unidad de Cristo y su Iglesia, de hombre y mujer, está relacionado con la fe también, como vamos a ver. Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea que dentro de Él, está hablando, Cristo está, pero sigue viviendo cosas en la carne. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo las vive ahora? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es la única manera de que un cristiano pueda seguir viviendo? Porque sí, Cristo muere en la cruz y por eso nos da a todos acceso al lugar santísimo, nos da a todos acceso al cielo. Es un regalo. Pero aún tenemos que seguir viviendo en esta tierra. Aún tenemos acciones que hacer. Por lo tanto, vivimos cosas en la carne, en el día a día. ¿Cómo las vamos a vivir ahora? En la fe del Hijo de Dios. Esa es la base de toda la lección. El día a día. Nos pasan muchísimas cosas al día, a la semana, al año, muchísimas cosas, ¿no? Hay dos maneras de vivirlas. En la fe del Hijo de Dios o
en tu propia fe, en tu propio parecer, en tu propio juicio, en tu propia justicia. Hay dos maneras, en la justicia nuestra o en la justicia de Dios. Tenemos que decidir en cuál confiamos más. Si confiamos más en la justicia de Dios, solo nos queda acceder a Él por la fe. Por la fe. No hay otra manera. Por muchas cosas que nosotros podamos hacer bien, no vamos a tener más acceso a Dios, a su justicia, si no es por la fe. Todo lo que hayamos hecho en la vida no sirve si en ese momento crucial de nuestra vida no estamos en conexión con Dios y actuamos por fe. Nos podemos quedar a las puertas de entrar al cielo porque en ese momento hemos decidido que todo lo que hemos hecho ya es suficiente para entrar y nos olvidamos de que alguien ya nos lo regaló de inicio. Ese concepto es realmente importante, porque en la vida diaria nosotros, todos los humanos, vivimos en una sociedad en la cual no funciona así las cosas. Cuantos más cosas haces, más subes. Cuanto más méritos tienes, más alto subes en una empresa o en la sociedad o a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? La gente te valora más por tus méritos, ¿no? Por lo que se ve, por lo que se aprecia de exterior, ¿no? O, yo sé, incluso los comerciales, por los números que traen o por, ¿no?, cuántas ventas has hecho, ¿no? Entonces tú vales eso, ¿no? Con el Señor no funciona así. Entonces, fijaros la paz que puede tener un comercial que sabe que tiene que llegar a un tope al nivel del mes porque si no le van a bajar el sueldo, no le van a dar ese plus o lo que sea. O pensar en la paz que puede tener alguien que sabe que llegue o no llegue, solo por creer que existe ese final y por creer al que dice que ese final está cerca, sigue su camino. Sabe que va a tener un premio por fe. Sabe que va a llegar a la salvación por fe. No porque cumpla un cupo de cosas, ¿no? Hay un estrés añadido que eso es lo que nos hace perder la cabeza en el día a día. Pues eso con Dios no debe ser así. Con Dios no debe ser así. Y eso cuesta de comprender. Cuesta de comprender. Y más que comprender, incluso, bueno, lo que más cuesta es aplicarlo a tu vida, ¿no? Decir, bueno, yo sé que soy salvo por fe y que mis obras van a ser una consecuencia de todo lo que yo creo y lo que Dios me dice. Pero luego llega la práctica, estás en el día a día y la situación te pone al límite. Y ahí tienes que poner en práctica lo que has aprendido, ¿no? ¿Y ahí qué haces? ¿Tú ves que realmente lo que vas a aplicar, que el Señor te ha enseñado, va a funcionar? No lo ves. Entonces, ¿por qué lo aplicas? ¿Qué razón hace que lo apliques? ¿Qué es lo que te empuja a aplicarlo? Tú no ves nada, no ves la solución, pero lo haces por fe. Por fe. O sea que, ¿cómo vive las cosas en la carne, Pablo? Por la fe en el Hijo de Dios, o por la fe del Hijo de Dios. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Nuestra fe es fuerte, es inquebrantable. ¿Alguien puede decir, yo tengo una fe inquebrantable? Si tenemos una fe inquebrantable, no fallamos, ¿eh? ¿José tenía una fe inquebrantable? No, estuvo en Egipto y todo. Como humanos, sabemos que justo solo hay uno. Bueno, no hay ni un uno, perdón. Ni a un justo no hay ni a un uno. Por lo tanto, la Escritura nos dice que si nosotros no podemos ser justos, por lo tanto, nuestra fe no es perfecta.
la única solución es asirnos a la fe de alguien que sabemos que no falló. Entonces nosotros nos ponemos en manos ¿de quién? De alguien que tuvo una fe inquebrantable. Por lo tanto, tenemos que vivir las cosas en la fe del Hijo de Dios, en su fe. Por lo tanto, tenemos que tener fe en su fe. ¿Por qué? Damos a entender que sabemos quién es el que no falla, que es Él. Y haciendo eso, la fe es como si fuera una conexión que hace que nosotros vivamos en Él. Ese es otro concepto interesante. En Él. Vivir en Él. Al vivir en Él, es como si estuviéramos dentro de Él, ¿no? Vivimos en Él, por lo tanto, cuando el Señor nos mira, ya no nos ve a nosotros como seres falibles, seres pecadores, sino que está viendo al que nos cubre, que es Él. Nos cubre con su fe, nos cubre con su sacrificio, con su vida, porque toda la vida que Él hizo, la vida que Él vivió, fue un ejemplo para nosotros, por lo tanto, fe en todo lo que Él fue. Esto es lo que ve Dios Padre. Cuando pecamos, Cristo intercede ante el Padre por nosotros, si nos hemos arrepentido, claro. Y el Padre nos justifica, ¿por qué? Por los méritos de Cristo, porque Él ya ha tomado nuestro lugar, ha tomado nuestro pecado, ya nos ha justificado. Es decir, que el Padre ve a Cristo, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Y como sabe que Cristo nos ama, pues entonces nos perdona. Pero es por Cristo, no por nuestro arrepentimiento, nuestra buena voluntad, sino es por Cristo. Por eso lo que dice aquí Pablo, la fe de Cristo, no la mía, sino la de Él, que es la que obra todo en nosotros. Pues ese es el concepto de vida, esa es tiene que ser nuestra manera de vivir, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que dar esa paz tan ansiada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos. Nos olvidamos porque vemos lo que está a nuestro alrededor y vemos solo con los ojos de la carne. Por eso tenemos que parar y mirar a nuestro alrededor y mirar al cielo. Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual se entregó y me amó. La lección del domingo. Vamos a entrar en el contexto de todas estos textos que nos muestra Pablo. Aquí pasa una cosa. Si leemos en el versículo 11 del Gálatas 2, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque se había hecho digno de reprensión, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se separaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Todos creían en Cristo aquí, ¿vale? Pero llegan unos que aún siguen con las tendencias antiguas de la circuncisión, etc. Y Pedro siente temor de ellos y se une a ellos, en vez de seguir estando con los gentiles. Entonces, Pablo le reprende. Y en este contexto, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Fijaros la frase interesante que dice en Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Que los judíos no pecan y los gentiles sí? No pecadores entre los gentiles. ¿Está diciendo eso Pablo? Fijaros, es muy interesante porque está hablando a judíos
que aún siguen con la circuncisión, ¿no? E intenta llegarles de una manera que ellos escuchen. Les dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pero los judíos también son pecadores, ¿no? Pero él solo le recalca, no pecadores entre los gentiles. No dice lo otro. Para que le escuchen. Para que le escuchen. Pablo era muy inteligente. Sabía la mentalidad de esas personas. Entonces les pone en un contexto para que, mira, nos va a hablar como a superiores. Y luego, ¿qué les dice? Luego, ¿qué les dice? Luego les dice, cuando los tiene ahí preparados, les dice, sabiendo que el nombre no es justificado a base de las obras de la ley, que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados a base de la fe en Cristo y no de las obras de la ley. Vosotros os circuncidáis y hacéis toda una serie de cosas que ya no tienen sentido. Esas obras de la ley ceremonial, ya no tienen sentido. No os van a acercar más a Dios. Aquí lo que está diciendo Pablo es que, a pesar de haber tenido ventajas espirituales durante tantos años porque fueron el pueblo elegido de Dios, eso no les acerca más a Dios que a los gentiles. Fijaros lo que está diciendo, Vosotros os sentís aquí, los gentiles decís que están aquí, pero ante Dios estáis aquí, los dos, en el mismo nivel. Las obras de la ley. Aquí las obras de la ley, ¿qué son? Esas obras de esa ley ceremonial, esas leyes que en Cristo se anulan. Llevaban a Cristo en su momento, pero cuando llegó Cristo, ya las cumplió. El tipo y el antitipo, el símbolo y la realidad. Cuando llega la realidad, el símbolo es cubierto. Por lo tanto, ya no hace falta seguirlas. Eso les está diciendo. ¿Sabéis lo que significa justificación? Pagar. ¿Qué es justificar? ¿Qué significa justificar? Justificación. Es que claro, si no sabemos qué quiere decir justificación, justificación por la fe tampoco nos da mucho sentido. Yo tampoco lo sabía, Bueno, quiero decir, no me lo había planteado tampoco hace un par de años o 3, ¿no? Que me lo planteé. Digo, justificación por la fe, vale, sí, por la fe, pero ¿justificación qué es? Justificación, la palabra justificación. Justificar es hacer justo. Hacer justo. Justificación es hacer justo. O sea que nos hacemos justos por la fe del Hijo de Dios. Como él, su fe fue incrementable y lo llevó hasta la muerte sin pecar, eso hace que sea mediador entre nosotros y Dios y hace que nos hace justos en él otra vez, ¿no? Para que podamos acceder al trono de Dios. Es un regalo, por gracia de Dios. Tenemos la justicia de Dios y somos justos ante Dios en Cristo. No como Ángel o como José, no. Somos justos en Cristo. Por lo tanto, la fe tiene que ver mucho con esa en. En Cristo, en se da por la fe. O sea que fijaros qué conceptos más interesantes, porque normalmente no pensamos mucho en estas cosas. Vivimos el día a día, sí, creemos en el Señor nos cuida, vale, sí, oramos y tal. Pero en Cristo. Solo podemos ser salvos en Él, solo podemos vivir en Él para ser agradables a Él. Nada de nosotros agrada a Dios, nada de nosotros en Él. Eso puede herir el orgullo de muchos. Cuando realmente ve a Él, entonces. Este es el tema que defendía Martín Lutero. Todas esas tesis que él clavó allí en Gutenberg. La justificación por la fe, que el cristiano era justificado por las obras, ¿no?
y se creía que así obtenía el cielo. Y él pues comprendió, como Pablo, que lo que nos justifica es Cristo. Claro. Creer en Él y lo que Él ha hecho por nosotros, y ya está. Y es lo que enseñó, y con eso se creó enemigos. Querían matarle por eso. Claro. Claro, muchos que escuchaban a Pablo decían que, claro, dice, hombre, entonces, si la justificación es por la fe, a pecar, porque igualmente es por la fe. Yo creo en Cristo y ya, pues ya está, ¿no? Y encima Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Uf, ya está. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues ya está. A pecar. Y cuanto más pecado, más gracia. Fijaros cómo queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y en ese caso ellos querían escuchar eso. Querían escuchar eso. Entonces, ¿cómo entendemos donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es palabra, está escrito. ¿Cómo lo entendemos? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es que no quiero hablar yo todo el rato. Bueno, el pecado llevaba 4.000 años ya, de reinado. Sí. Y vino uno que derrotó a ese pecado, a esos 4.000 años de pecado, y nos dio la gracia para salir airosos de él. Esta es la diferencia. Exacto. A nivel histórico tenemos esa explicación. Luego tenemos a nivel diario, en el día a día, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo tenemos conciencia de pecado? ¿Qué nos demuestra lo que es pecado? ¿Qué nos dice lo que es pecado? Decálogo. El decálogo, ¿no? La ley. Por lo tanto, si no hay ley, no hay pecado. Claro. ¿No hay pecado? conocimiento del pecado si la- Ah, No hay no hay conocimiento del pecado. Vale, eso es diferente. Si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. Pero el pecado está, ¿eh? Sí, El pecado está. no puedes saber clasificar en la nota Claro, gráfica, si no lo sabes. Hay una ley en la ley, no sé si solo en España, dice que no exime su cumplimiento, ¿no? El no conocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Pues funciona así igual, ¿no? O sea, tú no conoces la ley. Pasa que el Señor tiene más paciencia con los que no la conocen, ¿no? Hasta que la conoces. Entonces, claro, no hay pecado porque no lo conoces. Cuando viene la ley a tus ojos y te muestra la ley, empieza a subir el pecado, ¿verdad? Que antes no estaba ese pecado. Sí, sí que estaba. Pero ahora lo ves. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué pasa cuando ves tanto pecado? Porque ahora lo ves. ¡Ah! Pecado. ¿Qué haces cuando ves tanto pecado? Te ves perdido. ¿Y a quién acudes? A Cristo. ¿Cómo? Por fe. ¿Veis el ciclo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Abundó el pecado porque lo veo, porque la ley me enseña el pecado. Y al abundar tanto el pecado dices, estoy rodeado de pecado, pues yo me arrepiento y digo, Señor, yo no quiero esto. Y vas a Cristo. Más gracia. Cuanto más fe, más gracia. Claro, es lo interesante de todo esto. O sea, Pablo no estaba loco cuando decía estas cosas. Pablo era muy concreto. ¿Y qué pasaba con los que no lo interpretaban adecuadamente? Era para su propia perdición, ¿no? Que esas personas no querían ver la realidad. Y eso nos hace comprender muchas cosas, ¿no? Bueno, es como ocurre hoy, ¿no? Dice que los indoctos tuercen, ¿no? Lo que Pablo decía. No entienden, son cosas difíciles de entender y las Pasa que tuercen. las explicaba muy detalladamente, y entonces, claro, eso puede liar, pero realmente tiene muchísimo sentido. Siempre ha habido pecado, y cada vez hay más. Por lo tanto, cuanto más conciencia de pecado, más gracia pides al Señor, más gracia, más valoras la gracia de Dios hacia ti. Más valoras que aún te mantenga vivo después de todo lo que está a tu alrededor y todo lo que has hecho en tu vida, ¿no? Por eso donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces,
Evidentemente, las obras de la ley nos salvan, sea de la ley ceremonial o sea las obras, o sea, tú hagas lo que hagas, es no, yo hago esto, pero aunque lo hagas, si tú no lo haces en consecuencia, si lo haces solo por hacer, porque decir, mira, cuanto más haga, más verá el Señor que estoy más cerca de Él. Si lo haces por algo, por obtener un cierto premio, y no por amor, entonces estás intentando salvarte, o estamos intentando salvarnos por las obras de la ley. Cuando el pecado es solo, la ley es solo para conocer el pecado. Y por eso nos lleva al Señor. Por eso es un ayo, ¿no?, que nos lleva a Cristo, ¿no? Yo por eso no he entendido nunca, o al menos desde que lo conozco, es la forma evangélica de entender el pecado, o no el pecado, mejor dicho, porque si dicen que la ley se clavó en la cruz, ¿cómo conocen lo que es pecado? Evidente. Y por tanto, no acabo de entenderlo. Evidente. Si nosotros eliminamos la ley o parte de ella, sabemos que por la palabra de Dios, si nosotros infringimos una, la infringimos toda, por lo tanto, si cortamos un mandamiento así, este no me gusta, pues estamos cargándonos toda la ley. Entonces ya no tendremos tanto remordimiento a la hora de hacer el resto de cosas. Entonces, claro, es evidente que ahí sí que sobreabunda el pecado, pero la gracia no. Entonces, ¿las obras para qué sirven? Porque claro, si la justificación es por la fe. Tenemos en cuenta aquí el contexto, que el contexto eran las obras de la ley ceremonial. Pero vamos a ponernos en otro contexto, que es el día a día, ¿no? El día nuestro, el día a día nosotros sabemos los mandamientos y sabemos que nosotros por fe, en la fe del Hijo de Dios, pero las obras, ¿qué? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Porque si son las justificaciones por la fe, somos justos por fe, entonces no hace falta hacer absolutamente nada. Nos quedamos sentados. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es el resultado. La fe sin obras es muerta. No sé si Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy interesante ese versículo. Yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que, evidentemente, nosotros somos justificados por la fe. Pero, ¿por qué somos juzgados? Interesante, ¿no? Justificar, juzgar, son dos cosas diferentes, Somos justificados por la fe, pero juzgados por las obras. Entonces las obras tienen que ver, ¿no? Porque están apuntadas, esas obras están apuntadas. Las obras, las palabras. Todo está apuntado, ¿no? Por lo tanto, hay una consecuencia de estar unido al Señor, y es unas obras que nos van a sorprender a nosotros mismos, porque van a salir de dentro, ¿no? También es verdad que hay cosas que no las vemos claras en ciertos momentos, pero nosotros queremos estar cerca de Dios, de corazón, pero sentimos que no queremos hacer ciertas cosas, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué toca, como hemos dicho antes? Actuar por fe, ¿no? Actuar por fe, ¿no? Me cuesta guardar el sábado. Yo es que llega el sábado, llega el viernes por la tarde, tengo que dejar de trabajar. Pero es que eso tampoco es. Pero yo quiero seguir al Señor. Sé que eso el Señor me lo pide, ¿no? Entonces voy a, por fe, ponerme en sus manos. Voy a guardar el sábado. Por fe, es un salto de fe, ¿no? Claro, es muy diferente de decir, empieza ahora, venga, acabo, cuando acabe el sábado, vuelvo. Es muy diferente, ¿no? Es legalista, ¿no? Hay que ver un poco el equilibrio de todas las cosas, analizarnos y ver cómo estamos enfrentando, por ejemplo, el sábado, que es un tema muy interesante, ¿no? Muy importante, porque el sábado nos representa la venida de Cristo, por lo tanto, tenemos que ir preparándolo conforme pasa la semana, ¿no? Entonces, cuando nos pilla el viernes y estamos a medias, ya no lo hemos recibido a Cristo, ya nos ha pasado, ¿no?
Y eso es una cosa realmente, bueno, que a mí, por ejemplo, me llega mucho. O sea, cuando ves que no te has organizado bien, es realmente frustrante, ¿no? Entonces eso tiene que hacer, ¿qué te está mostrando? Eso son muestras, está diciendo, oye, tienes que hacer las cosas diferentes, ¿no? El Señor permite que te pasen ciertas cosas para que comprendas cosas. Solo esa manera es buena para que tú comprendas esas cosas para ti, solo esa manera, no hay otra. Entonces, vamos a leer una serie de versículos. Gálatas 3:22. A ver quién lo coge primero. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ostras, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¡Wow! ¿Cómo entendemos eso? La Escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para que la promesa que es la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, ¿qué nos muestra? Las consecuencias de cumplir o no la ley. Están por toda la Escritura, ¿verdad? Entonces las consecuencias, la condenación de la ley está en toda la Escritura. ¿Eso es donde nos lleva? Nosotros vemos que nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. Si alguien puede, que levante la mano. Pero cuando sabemos la profundidad de la ley, que está en nuestra mente, cuando dice Jesús, ¿no? Si cuando veis a cierta mujer ya la deseáis, ya estáis pecando en vuestra mente. ¿Quién puede decir que no peca en su mente? Eso cada uno lo sabe con Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿no vemos entonces que es imposible que por nosotros mismos podamos cumplir toda la ley? Entonces, si nosotros vemos eso, solo nos queda acudir al Señor. Solo nos queda tener fe en quien sí cumplió toda la ley. Y esa fe, otra vez nos une a Él y en Él vivimos. Y ahí Dios nos ve. Pero no nos ve a nosotros, sino a Él. Siempre es el mismo círculo, el mismo concepto de cosas. Por lo tanto, ¿a quién le hemos de demandar fe para que eso sea nuestra vida? ¿Cómo se gana esa fe? ¿Se gana? ¿Se gana esa fe? ¿Cómo tenemos fe? Pídala, ¿no? Quien quiera fe, que la pida, ¿no? ¿A quién tenemos que pedirle? Al Señor. Tenemos que pedirle por fe. Señor, dame más fe, porque sabemos que la fe que hace nos une a Cristo, nos une a Él, nos une y estamos con Él. Pues en oración, que es esa puerta abierta, ¿no? Esa puerta dimensional abierta con Dios, ahí en esa puerta, cuando está abierta, en esa oración, pidámosles fe. Más fe. Porque cuanto más fe, más unidos. Cuanto más unidos, menos peligro, más paz, menos estrés. Pero cuando nosotros oremos por fe para estar en Él, no olvidemos que tenemos un día a día y que tenemos una ley que nos recuerda quién es Dios. Y debemos intentar hacer nuestras oraciones, hacer lo que oramos. Si no hacemos lo que oramos, no sirve de nada. O al menos lo intentamos. El Señor quiere que lo intentemos. Quiere que, si yo estoy orando porque quiero guardar bien el sábado, no me vaya por ahí el viernes por la noche, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy orando por eso, no voy a hacer lo otro. Si no, ¿para qué sirve la oración? No sirve para nada, ¿no? Entonces, claro, todo eso es lo que tenemos que valorar. Ser consecuentes con lo que estamos pidiendo. ¿Queremos estar con Dios? Sí. Si la respuesta es sí, tenemos que actuar en consecuencia. Porque Dios ayuda a los que se ayudan. Amarás al prójimo como a ti mismo. No podemos intentar amar al prójimo, darle cosas al prójimo, intentar amar al prójimo si con nosotros no hacemos eso, ¿no?
Queremos dar la verdad a los demás y nosotros no la estamos aplicando en nosotros, ¿no? Entonces cuesta mucho. Efesios 3:12. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Es igual, va, quien sea. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Lee el anterior y así nos ponemos en contexto. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos libre acceso a Cristo con confianza, por la fe en Él. O sea, que la fe que nos hace que accedamos a Él, como hemos dicho, ¿no? Estar en Él. Fijaros que hasta es gráfico, ¿no? Acceder a Él. O sea, que está escrito así incluso. Porque ahí estamos protegidos. ¿Qué más? Vamos a leer ahora 2 Corintios 5, 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan por sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Exacto. Sí. Sí. Es muy interesante. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿qué quiere decir eso? Si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Hemos muerto todos? ¿Cuánto hemos dicho? ¿Qué hemos dicho que teníamos que hacer para casarnos con Cristo? ¿Qué tenía que pasar? Ser viudos. Por lo tanto hay que morir. Hay que morir. El yo tiene que morir. Fijaros la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. Fijaros la importancia. Si Él no muere en la cruz, no mueren los yoes, no sé cómo se dice en plural, de toda la humanidad, desde Adán hasta el último viviente que haya en la tierra. Todos los yoes se crucificaron con Él. Todos. Fijaros la importancia de la muerte de Cristo. Y eso nos lo regala. Dice, yo ya he muerto por ti. A veces no entendemos eso de he muerto por ti. He muerto por ti para que tú mueras conmigo. Si no, no puedes vivir. Concepto realmente emocionante. El 15, por favor, ¿me puedes recordar? Papá. Sí. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, ya no viviremos más para nosotros porque el yo, el nosotros, ya está en la cruz. Por lo tanto, viviremos para Él. Viviremos para Él. Seremos libres para poder vivir para Él. Pero si seguimos haciendo los actos anteriores a nuestra conversión, nos estamos desclavando de la cruz diciendo, mi yo ya me gusta, me bajo de la cruz. Me bajo. Es impresionante eso, La obediencia de fe. Fijaros una cosa. La palabra prueba, o tentación, la misma palabra tentación, prueba. Tiene una raíz
que nos lleva al significado de perforar. Perforar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tener por sumo gozo las diversas pruebas. ¿Por qué tener por sumo gozo las diversas pruebas? Las diversas perforaciones. ¿Cómo clavaron a Cristo en la cruz? Le perforaron un poco, ¿verdad? Mediante clavos, ¿eh que sí? Nos quejamos por las pruebas, ¿verdad? Nos quejamos por las tentaciones. Tenemos tentación, Satanás los tienta continuamente. El Señor a veces permite que Satanás nos tiente en según qué cosas, y eso se convierte en ¿qué? En una prueba, ¿verdad? Y el Señor valora esa reacción que tenemos a esa prueba. Y nosotros nos quejamos por eso que está pasando. ¿Y eso qué está haciendo? Nos está clavando en la cruz. Nos está perforando. Esa prueba nos está perforando, lo dice la misma palabra, nos perfora en la cruz, nos clava en la cruz. Esas pruebas clavan al yo en la cruz. ¿Por qué nos quejamos? Si el Señor está mediante las pruebas metiéndonos en la cruz, ¿por qué nos quejamos? Si está haciendo que muramos con Él, ¿por qué nos quejamos? Es impresionante, ¿no? Nos crucifica cada día y nosotros no nos damos ni cuenta. Nos bajamos de la cruz. Yo me bajo, no quiero pasar por esto. Sí, señala Llum, sí. ¿Qué te pasa, marchar? Vaya. Bueno, tranquilo. Sí, ara m'ha marxat el que estava seguint. Bueno, lo de las pruebas y el clavat y baixar a la creu y eso, ¿no? Bueno, ya vendrá, no pasa nada. Más de uno nos ha pasado. Vamos a seguir con Juan 3, 14, 16. Juan 3, 14 al 16. ¿Quién tiene micro? Venga, va, Somi. Juan 3, 14 al 16. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice dos veces, ¿eh? Lo reafirma. Ya sabemos lo que quiere decir eso cuando Dios habla dos veces. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda esa fe que nosotros vamos a poner en práctica para con el Señor, esa fe en su fe es para esto. Esas pruebas de fe, esa obediencia por fe, eso que vamos a hacer y no vemos la salida, pero lo vamos a hacer por fe, porque Dios lo dice, porque Dios me lo dice. Y sé que Dios no me va a engañar, y sé que quiero la justicia de Dios y no la mía. Pues como sé eso, entonces no me pierdo y tengo vida eterna. Juan 8, 32 y 36. Juan 8, 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces somos verdaderamente libres. Entonces somos verdaderamente libres. Por fe. Nosotros por fe hemos crucificado al yo. Ese Dios está crucificado
Y entonces, cuando el yo está crucificado, que es lo que nos tenía cogidos, entonces somos libres. Y tenemos acceso a la verdad. La verdad nos hará libres. La verdad es que la justificación es por la fe, es una de las verdades, evidentemente. Pero eso nos hace libres y en paz. Dice la lección, un análisis cuidadoso de las Escrituras, el miércoles, revela que la fe implica no solamente un conocimiento de Dios, sino un consentimiento o aceptación de ese conocimiento. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios, que es diferente. Porque Satanás y los demonios creen y tiemblan, pero creen a Dios, no hacen lo que Dios dice, por lo tanto no hay obediencia por fe. Hay desobediencia directamente. Creen en Dios, pero no creen a Dios. ¿Cómo creemos? Por fe. Y porque nos lo muestran las Escrituras cosas, ¿verdad? Y las pruebas que podemos ver y podemos encontrar. Y eso nos hace que aumentar nuestra fe, afianzar nuestra fe. La fe es tanto lo que hacemos como vivimos, en quién confiamos, como también lo que creemos. Todo. La fe incluye todo. Es nuestra manera de vivir completa. Y también cuando tienes fe y obedeces, notas cambios. Claro. Entonces esos cambios te hacen tener más fe y tener más cambios. Y te acercas más a Dios, te desencadenas y desaparecen las cosas que antes te angustiaban, que probablemente sea pecado que tenías o que te ha puesto el demonio, las flechas esas de las que habla la Biblia, ¿no? Él te las pone para que tú sufras por las cosas del mundo. Los demonios sufren, creen en Dios, pero no lo obedecen, no tienen la fe de Cristo, porque han hecho un pacto con el demonio. Entonces, todas esas cadenas y ese sufrimiento está recayendo sobre ellos. Pero nosotros, si obedecemos y tenemos fe, iremos notando cambios. Entonces, ese gozo, esa mansedumbre, aparecen los frutos del Espíritu, entonces estamos viendo que vamos en buen camino, que estamos caminando como Dios manda, digamos. Sí, exacto, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero hay que obrar, hay que hacer pequeños esfuerzos para que Dios también pueda ir acercándote a ti. Pero tiene que estar nuestra voluntad de querer obedecerle. Hay un equilibrio. Obedecemos por fe, pero al cabo en breve hay respuesta. Sí. Al igual no tenemos el Ferrari en en la breve puerta que muchos no, piden, pero sí a nivel personal, como que te dejen de importar tanto las cosas del mundo y la ansiedad que mucha gente tiene encima o la depresión, pues eso es inmediato, eso te lo quita rápido. Pues ya lo sabemos, en vez de afanarnos, deprimirnos, entristecernos por las cosas del mundo. Ah, mira, ya llegó. Atentos. No se te vuelva a olvidar ahora. Sí, bueno, antes que estábamos hablando acerca de las pruebas y se me ha ido. A nadie le gusta tener que padecer, ¿no? Tener que sufrir consecuencias. Pero es necesario, por eso está escrito, es necesario que por muchas pruebas y dificultades entréis en el reino, ¿no? Porque ¿qué hacen las pruebas por nosotros? Pues nos ayudan a dejar ese yo, nos ayudan a santificarnos, a prepararnos para estar en el reino de los cielos ante la presencia de Dios. Por eso es necesario, no queremos las pruebas, pero es necesario. Todos han tenido que pasar por pruebas, todos, los profetas de antaño, los discípulos, todos. Y es necesario, no gusta, pero es necesario porque es lo que nos pulirá, como aquel diamante en bruto que va siendo pulido, es lo que harán las pruebas por nosotros. Prepararnos para olvidar ese ego y que Cristo muere en nosotros, que reflejemos a Cristo y que eso nos abra las puertas para poder estar en su presencia. Eso es lo que quería más o menos comentar antes. Refinados como el oro o la plata, ¿no? A fuego. Habla del fuego de la prueba también, la palabra de Dios. Los discípulos dicen que estaban gozosos de sufrir afrenta por el nombre. Sí.
no se quejaban. Pedro al principio dudó y negó al maestro, pero luego enfrentó eso, lo confrontó con gozo. Es la diferencia cuando hay la conversión, cuando ese ego, ese yo ya no está en el corazón. Aquí nos recuerda la lección. A Pablo le resulta simplemente ridículo el razonamiento de sus oponentes. Aceptar a Cristo por la fe no es algo trivial. No es un juego celestial de fingimiento, en el que Dios cuenta a la persona como justa mientras no hay ningún cambio verdadero en la manera en que vive esa persona. Al contrario, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Muchas veces pensamos en resucitar con Él, ¿no? O sea, en la vida eterna, ¿no? Pero tenemos que morir con Él también. Hay una parte, la parte que no tiene que subir, tiene que morir con Él. Y fijaros el sacrificio, o sea, Cristo que era puro, tiene que asumir el pecado de todos, absorber el pecado de todos, el yo de todos, para que nosotros, que somos impuros, podamos acceder al cielo. ¿Hay algún acto mayor de amor en la historia? Ninguno. Ninguno. Y que aún siga mediando por nosotros. Y que cada día limpie nuestros pies, como hizo en la Santa Cena, de ese caminar diario. Si nosotros queremos, nos lo va a limpiar. Para que podamos estar con Él. Porque lo que quiere es estar con nosotros. Que estemos con Él tanto aquí como luego en la eternidad. Constantemente. Siempre es lo mismo. El Cristo resucitado vive en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. Ese pulimiento diario. La fe en Cristo, por lo tanto, no es un pretexto para pecar, sino un llamado a una relación mucho más profunda y rica con Cristo que lo que podría resultar de una religión basada en la ley. Lo que aquellos judíos intentaban querer entender era una excusa simplemente. Una excusa para seguir pecando. Que es lo que pasa con la mayoría de denominaciones que no aceptan la ley como tal. Es más fácil cambiar la ley que cambiarte a ti mismo. O querer cambiar, al menos. Cambiarte a ti mismo tampoco puedes. Vamos a acabar leyendo el texto, bueno, la cita que de Elena White de Mensajes Selectos, que es realmente impresionante, del viernes. Dice: una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovista de conocimiento de Cristo Jesús, casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Fijaros, qué presentación de la ley a las congregaciones. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. ¿Qué es la justicia imputada de Cristo? Un imputado es alguien que ya recibe unos cargos de entrada. Tanto Cristo, cuando muere en la cruz, nos imputa una justicia, la justicia de Dios. ¡Paf! Y nosotros pasamos luego el rato borrando ese sello. Y, bueno, pues esta justicia no... Ya pongo la mía. Y eso es lo que está diciendo Elena White. Se hacía mucha mención de la ley en los cultos. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que guardar esto, hay que guardar lo otro, el sábado empieza cuándo, se acaba cuándo, tal. Pero se olvidaba lo que realmente representaba la ley. Se olvidaba la misericordia, se olvidaba la gracia, se olvidaba el perdón de Dios. Y eso es lo que Elena White denuncia también aquí. No hay un punto... Bueno, de hecho, la judaización se está dando también hoy en día.
se está dando hoy en día. Y hay muchos lugares en los que se está volviendo a esto, ¿no? O sea, la historia se repite. No hay un punto que precise ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. O sea, no hagamos una obra y estemos mirando toda la semana, mira lo que hice, mira lo que hice, mira lo que hice. Porque no sirve de nada. El Espíritu hizo que hicieras ciertas cosas. Por gracia de Dios hiciste ciertas cosas, o hicimos ciertas cosas. No fuimos nosotros, porque no decimos que vive Cristo en nosotros. Por lo tanto, ¿quién fue el que hizo todo eso? Lo hizo Cristo en nosotros. Todo lo bueno viene de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, ya vale de mirarnos a nosotros, ¿no? Como dice Nabucodonosor, ¿no? No, qué reino que tengo, 7 años comiendo hierba, ¿no? Fueron 7, ¿verdad? La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. Nos relajamos entonces, ¿no? Es incapaz de serlo. Vale. Venga. ¿Hay paz o no? Cuando reconocemos que somos incapaces, ¿hay paz o no hay paz? Hay paz, ¿no? Cuando tú te ves arrastrando todo ese peso y toda esa carga y dices, bueno, y ahora esto, y no llego, y ahora esto, lo otro, y eres incapaz. Bueno, vale, de acuerdo, ya sabía yo que algo pasaba. Porque no puedo, La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. No presentemos nuestros méritos, es un sacrificio impuro, presentemos los méritos de Cristo, que es un sacrificio puro. Y demos gracias por ello. O sea que nosotros hablamos a Dios, le presentamos los méritos de Cristo, le damos gracias por ellos y ya en ese momento estamos unidos a Él para poder acceder a Dios. Es ese triángulo. La única forma en que, bueno, ya lo he leído. La justicia de Cristo, esto no lo he leído. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede representar a Dios, eso sí que lo he leído. Lo vuelvo a repetir. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Esto es realmente gráfico e interesante, Hay una cuenta de obediencia nuestra que está en negativos, ¿vale? En rojo, porque la obediencia no es nuestro fuerte. En cambio, cuando nosotros decimos, es que no puedo, yo no puedo, no soy nada, tú lo eres todo. Cuando Elías dijo esto, a la 7ª vez vino la nube, dice Elena White. En la 7ª dijo, yo no soy nada, tú lo eres todo, vino la nube. Pues cuando nosotros decimos, yo no soy nada, tú lo eres todo, cuando vemos realmente que no, entonces la cuenta de la obediencia del Hijo de Dios pasa a nosotros, una transferencia bancaria. El banco de obediencia de Él pasa a nosotros, en nuestra cuenta que estaba en rojo, al total positivo. Es la suya, no es nuestra. Es interesante esto. Lo pone su obediencia en nuestra cuenta. Nos salda, nos limpia de deudas. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa. Y la ama como ama a su Hijo. Es una promesa. Es una promesa. Y nosotros nos empeñamos en machacarnos y no aceptarla. Siempre con dudas. Muy bien. Sin más, vamos a acabar la lección aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? Pues vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, oramos para adorarte y para alabarte. Oramos, Señor, para darte muchísimas gracias, porque a pesar de ser como somos, a pesar de no ver, tú nos haces ver. Gracias por tu Santo Espíritu, porque es el único que puede darnos conocimiento de pecado y el único que puede hacer que hagamos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a aceptar tu gracia, a entender que es porque tú quieres que nosotros vivimos, porque tú quieres que nosotros hacemos, porque en ti vivimos, nos movemos y somos, Señor. Te pedimos que sigas estando con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a hacer el bien, que la consecuencia de esto sean las buenas obras, Señor, todas para tu honra y gloria. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.